Bien, últimamente no estoy pudiendo grabar muchas cosas porque el programa doctoral me tiene totalmente absorbido, pero dentro de las actividades que estoy desarrollando durante el programa doctoral, algunas de ellas pueden ser más o menos asimilables dentro de un contenido de YouTube, ¿no? Y en esta ocasión quiero repetir una de las presentaciones últimas que he tenido, en la cual introduzco en qué consiste el movimiento, en qué consistió el movimiento higienista a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Un movimiento que bebe de muchas fuentes, diríamos que no está capitalizado por una única ideología, sino que son muchas ideologías las que van a materializar y conformar su plasmación material, pero que cambió la sociedad y sobre todo cambió las sociedades occidentales, y que hoy día es invisible porque su éxito se ha trasladado a nuestra cosmovisión ya. La forma en la que comprendemos las ciudades hoy, la forma en la que comprendemos la salud pública, la forma en la que comprendemos nuestro modo de vida, está totalmente influido por los aportes del movimiento higienista, hasta el punto de que ya nos es invisible, ¿no? Entonces, el trabajo que he hecho, la presentación que he hecho, está enfocada a la ciudad de Lisboa. No voy en esta breve introducción, en la que solo me voy a detener en los aspectos previos, ¿no?, al trabajo que se me exigía. No voy a hablar sobre la ciudad de Lisboa, pero es cierto que la bibliografía que he usado pues es una bibliografía que de alguna forma me ha permitido comprender el movimiento a través de la implementación de las medidas higienistas aquí, ¿no? También he tomado como referencia otros libros, como es el caso del Manual de Historia Ambiental de Oxford del año 2014, algunos libros de carácter nacional, como es el caso de Naturaleza Patria de Santos Casado. También otro autor nacional, junto con una autora india, me estoy refiriendo a Joan Martínez Alier y Ramachandra Guha, o como se pronuncia, Guha, no sé. Variedades del ambientalismo, ensayos del norte y del sur. Y por último, el clásico de McNeill, Algo nuevo bajo el sol, que es una historia ambiental del siglo XX bastante interesante, publicado en el año 2000, y que es un libro que llama mucho la atención lo desactualizado que está para lo reciente que es, porque toda la historia ambiental posterior ha incorporado todas estas visiones del antropoceno, Gaia, sistema Tierra, etcétera, ¿no?, que en este momento pues ya empiezan a existir, pero no tienen la madurez que vamos a ver en la historiografía ambiental posterior, ¿no? Entonces es muy curioso porque está publicado en el año 2000 y es un libro que de alguna forma deja muy clara esa línea esa transformación en las líneas de investigación, ¿no?, en historia ambiental. Entonces, mi objetivo con este vídeo es presentaros el movimiento higienista y que comprendamos cuáles de todas esas transformaciones en el terreno del pensamiento y en cómo se construyeron nuestras sociedades y nuestras ciudades, muy, muy en concreto a finales del XIX, han pervivido y forman parte de la manera en la que vemos el mundo, ¿no? Por supuesto, el movimiento higienista no puede comprenderse, la aparición de estos movimientos por la búsqueda de la salud pública y muy especialmente las medidas higienistas, no pueden comprenderse sin el proceso de industrialización de las sociedades europeas y todas las transformaciones económicas, demográficas, políticas asociadas a la industrialización, ¿no? La industrialización favorece o directamente es principal causante del gran éxodo rural, ¿no?, acontecido a partir de finales del 18 hasta la actualidad. Es un proceso inacabado y especialmente en los países en vías de industrialización el éxodo rural sigue siendo muy, muy marcado. Y ese éxodo rural produce unos cambios demográficos muy grandes, produce esa industrialización y ese éxodo rural un cambio en las transformaciones en el uso de los recursos y en la estructura de las economías.
Los sistemas políticos se ven adaptados a la creación de esas nuevas masas de ciudadanos que viven en una economía menos dependiente de los derechos de explotación del suelo, ¿no? O prácticamente en algunos casos, ¿no? Como en el caso de Inglaterra ya, prácticamente con una total ausencia, diríamos, del poder del suelo en el devenir económico del país. Y todo ese tipo de transformaciones, pues por supuesto, tiene un impacto político grandísimo, ¿no? En los sistemas que van a emerger a partir, sistemas políticos e ideológicos que van a emerger a partir de tales transformaciones, ¿no? Pero, ¿cuál es el asunto, ¿no? que de alguna forma está detrás de la aparición del movimiento higienista, de esa vocación por la búsqueda de la salud de los espacios, la amplitud, ¿no? La ventilación, etcétera, que ahora vamos a definir más en concreto? Es ese darse cuenta, ese de parar en que el hacinamiento humano está íntimamente ligado a la aparición de enfermedades. Muy en concreto en este periodo son la tuberculosis y la malaria, dos enfermedades, entre otras muchas, que se llevan la vida de un porcentaje muy grande de la población urbana, y es ese darse cuenta de que el hacinamiento y las aglomeraciones humanas están íntimamente ligados a la expansión de los virus y de las enfermedades, ya sean víricas o bacteriológicas, lo que va a hacer que se persigan toda esta serie de medidas. En este contexto de hacinamiento, de condiciones laborales pésimas, como bien conocemos, a final del siglo XIX, las ciudades industriales tienen unas condiciones de vida para la clase trabajadora pésimas. Es el momento también de la consolidación del positivismo, ¿no? De esa idea de que la realidad puede ser explicada solo a través de la ciencia. Y, en fin, todas estas ideas seculares. Estamos todavía en el paradigma newtoniano, esa visión mecanicista del universo está avanzando mucho. Existe una percepción de que somos capaces ya de comprender el universo, y toda esa situación en el terreno del pensamiento, en el terreno de la ciencia, toda esa tecnificación de la vida, todo ese desarraigo de las poblaciones rurales que van a la ciudad y renuncian a sus tradiciones, a sus modos de vida, etcétera, ¿no? Y viven en vidas poco satisfactorias, reguladas con horarios muy estrictos, mecanizadas, repetitivas. Toda esa situación de secularización, de masificación, de tecnificación, genera, desde luego, un pensamiento muy, muy, muy pesimista. Muchos pensadores, o gran parte de los pensadores más influyentes del siglo XIX, destacan por esa visión pesimista o nihilista, ¿no? Pensemos sobre todo, por ejemplo, en Nietzsche, ¿no? En cómo Nietzsche aborda el tema de la secularización de Occidente, de cómo podemos sobrevivir, ¿no? Articularnos como sociedad tras el fin de la dogmática cristiana, cómo podemos ser libres, ¿no? Si no tenemos un cuerpo dogmático para actuar, o sobre el que reflejarnos, ¿no? El que considera que debemos de que la dogmática cristiana nos ha facultado, ¿no? A la madurez, a ser libres, ¿no? Y propone otras nuevas dogmáticas, etcétera. En fin, ya sabemos, ¿no? El pensamiento de Nietzsche. Pero también pensemos en el pesimismo de la técnica, ¿no? Por ejemplo, Walter Benjamin es el caso más conocido, ¿no? El fin del individuo, el fin de la inventiva, de la capacidad creadora del sujeto en la producción en masa de artículos que ya no necesitan un artesano, ya no necesitan un ingenio, sino que son sistemáticamente producidos y de manera perfecta e idéntica por la maquinaria. Son, como vemos, todas estas discusiones que aparecen exactamente las mismas que sufrimos hoy día. Es decir, ¿cuáles son las temáticas en la Facultad de Filosofía que ha abierto la aparición de ChatGPT, ¿no? El ChatGPT. Pues
el fin de la inventiva, el fin del individuo, ¿no? La ausencia de necesidad del sujeto o del individuo como sujeto político. En fin, todas estas preocupaciones contemporáneas comienzan con la industrialización. El pensamiento y la filosofía occidental en el siglo XIX ya está muy avanzado a este respecto, y es fundamental comprender estos autores. Y todo ello es lo que seguimos viendo hoy. Pero en ese panorama aparecen también las tecno-utopías, ¿no? Las utopías tecnocientíficas, que son la interpretación optimista de las profundas transformaciones que está sufriendo la sociedad. Y dentro de esas interpretaciones tecno-utópicas o utópicas tecnocientíficas, los higienistas, que como digo no beben de una sola corriente de pensamiento, van a ser los que produzcan resultados materiales más claros, que ahora vamos a ver. ¿Cuál es el primer paso que toma la ciudad moderna tras ese proceso de masificación, de contaminación, de insalubridad? El primer paso es el de la domesticación del espacio. Hay que pensar que las ciudades hasta este momento no diferencian los espacios, en el sentido de que las carreteras no tienen lugares asignados para los peatones y la vida civil, la vida ciudadana, y lugares asignados para el transporte. Todo está mezclado, ¿no? Todo forma parte de un caos, de una suma de espontaneidades que, a partir del gran crecimiento de las ciudades a finales del XIX, tiene que ser regulado y tiene que ser adecuadamente gestionado, ¿no? Entonces, la primera domesticación del espacio que se produce es la domesticación material, ¿no? La construcción de unas infraestructuras claves en esta domesticación, como el pavimento, las aceras, la construcción de carreteras, en fin, sistemas de iluminación, sistemas de alcantarillado, la domesticación del espacio y su control de los elementos materiales y también de la circulación humana que forma parte de ese espacio. Pero, muy importante, una domesticación simbólica, ¿no? Porque esa delimitación de los espacios y esa planificación geométrica y racional de los espacios tiene mucho que ver también con una búsqueda de una eficiencia máxima en la circulación. Forma parte de eso que podríamos denominar misión civilizadora, ¿no? de las sociedades de finales del siglo XIX, ¿no? Cuando la misión evangelizadora pierde la fuerza narrativa que tenía hasta el momento, porque debemos de pensar que las expansiones de las potencias europeas habitualmente estaban justificadas a través de esa misión evangelizadora, pero cuando eso pierde peso es la misión civilizadora la que va a tomar la antorcha, ¿no? de esa justificación de domesticar el mundo, domesticar otras culturas, ¿no? Adaptarlas a nuestras formas de comprender el universo a través de la ciencia, del método, de la razón, etc., ¿no? Y las ciudades forman parte de ese proceso. Un caso muy reconocido a nivel internacional sería el caso de la ciudad de Barcelona, ¿no? Como la ciudad de Barcelona está planificada geométricamente, como a finales del XIX y comienzos del XX se hacen estos ensanches grandísimos, ¿no? Que cruzan de una manera transversal, eficiente, lo más amplia posible para favorecer la ventilación, en fin, todas estas medidas que ahora vamos a ver, ¿no? Y dentro de esa planificación de las ciudades, es muy curioso que, por un lado, hay una racionalización y una domesticación total del espacio, pero por otro lado, el higienismo incorpora los espacios verdes, ¿no? O sea, por un lado estamos
imprimiendo la cultura hasta sus límites, ¿no? Con esa domesticación total del espacio, pero por otro lado, dentro de ese espacio totalmente domesticado, vamos a favorecer la existencia de espacios verdes, ¿no? Y esos espacios verdes están relacionados con la idea de la ventilación y la idea de la salud pública que van a promover los higienistas, pero están relacionados también con el prestigio, ¿no? Los jardines, están relacionados también con la identidad, con, diríamos, el espíritu nacional, ¿no? Lo vemos muy claramente en el caso de Haussmann, ¿no? El gran ingeniero del siglo XIX que modula la ciudad de París, que los campos elíseos, todos los grandes avenidas y espacios de la ciudad de París tienen ese carácter monumental nacional que va mucho más allá de simplemente un mero espacio para para la salud pública, ¿no? También tienen ese componente de prestigio nacionalista embellecedor, ¿no? del espacio. Por último, tenemos que tener muy en cuenta que, evidentemente, la base de todas estas transformaciones es la efectividad en la lucha de la expansión de las enfermedades, ¿no? Y por supuesto, todas estas medidas se toman con también el fin de que el ciudadano sepa cómo comportarse dentro de... O sea, hay que domesticar al ciudadano. No hay una domesticación única del espacio, sino que el ciudadano tiene que saber interactuar con el espacio, ¿no? Entonces, esa domesticación del espacio produce una reorganización jerárquica de la ciudad que da primacía a la circulación y el intercambio frente, diríamos, a la vida del ciudadano, ¿no? El interés del peatón, ¿no? Hoy estamos viendo quizá en muchas grandes ciudades el proceso adverso, ¿no? Hoy vemos como en muchas grandes ciudades el núcleo central de la ciudad, el centro más céntrico, está siendo cada vez más reservado para los peatones y se está excluyendo, ¿no? a los coches y otras formas de transporte. Pero en este momento, como vemos, hay una reorganización del espacio, reorganización jerárquica, en la cual el transporte, los nuevos vehículos van a tomar una relevancia muy grande, ¿no? Por lo tanto, existe esa reorganización y existe esa creación de nuevas formas de sociabilidad. El ciudadano tiene que conocer cómo interactúa con el espacio y tiene que saber que hay ciertos espacios, en este caso los espacios verdes, que están reservados para él, las aceras, pero el resto está absolutamente sometido a las exigencias de la sociedad industrial, diríamos, ¿no? Pero, por supuesto, no podemos, como decía, dejar de lado el tema de la salud. La construcción de espacios verdes, de avenidas amplias aireadas, la construcción de líneas de árboles en las calles, todo ello tiene una visión, está influido por una visión sanitaria, ¿no? El objetivo es que la ciudad sea la principal profilaxis frente a las enfermedades, es decir, no actuar sobre los efectos de las enfermedades, sino prevenir a través de este nuevo urbanismo y de estas nuevas medidas que son impulsadas por la agenda higienista, ¿no? Dentro de eso hay una glorificación del agua. Esa construcción de todos los alcantarillados, esa construcción de todas esas fuentes, sistemas de agua de diversa naturaleza que se hace durante este tiempo, y vuelvo al caso de Barcelona, que es muy paradigmático, hablan de la importancia que se da al agua para la salud pública, ¿no? Existe también una promoción de campañas de tipo publicitario, diríamos, de campañas públicas para promover estilos de vida saludables, en esa profilaxis, en esa lucha contra las enfermedades y, como digo, la incorporación de esos elementos naturales en el espacio urbano. Hay que decir que las líneas de árboles, las llamadas alamedas en español, existen ya en Madrid, en el caso de España, desde comienzos de la Edad Moderna.
O sea que en el caso de España hay un pequeño precedente de incorporación de espacios verdes que no vemos en otros países europeos. Por supuesto, sí, los jardines siempre han formado parte de las ciudades, pero quizás han formado más parte de espacios privados, ¿no? que de espacios públicos. Y desde luego, la forma en la que se comprenden los jardines ha sido transformada desde el siglo XIX hasta ahora, ¿no? Los jardines hoy tienen en muchas ocasiones más un interés de recrear un espacio natural que de representar simplemente la belleza a través de la domesticación de las plantas y las técnicas de jardinería, ¿no? Porque los jardines tradicionales tienden a reproducir geometrías con las plantas, las podas, etcétera, ¿no? Mientras que el jardín que nace a partir del romanticismo, y sobre todo lo vemos en el caso británico, yo creo que el caso británico es el más claro, es prácticamente un bosque, ¿no? Los parques urbanos de Londres son bosques dentro de la ciudad, ¿no? Entonces hay una transformación también en cómo se van a concebir esas áreas. Como decía al comienzo, el movimiento higienista no es per se una ideología, sino que es el resultado de la suma de muchas influencias, ¿no? Que se van a manifestar materialmente en estas medidas. Yo, honestamente, debería de leer muchísima más bibliografía para poder comprender esto en profundidad y, por lo tanto, no sé cuáles pueden ser todas y absolutamente todas y cada una de las influencias que tuvo el movimiento higienista, pero yo he enumerado aquí unas cuantas. Desde luego, por supuesto, como decía, siendo la salud la principal razón, pero las influencias filosóficas que yo he encontrado son las siguientes. Por supuesto, el romanticismo, con su idea de que la naturaleza, ¿no? Con su reivindicación de la naturaleza como, diríamos, el estado ideal o diríamos esa glorificación de la naturaleza como vigorizante del espíritu y del cuerpo, ¿no? Como ese espacio con el que debemos de reconectar para el vigor de la salud y del cuerpo, pero sobre todo también por la belleza, ¿no? De la naturaleza que está reivindicada a través del romanticismo. Todos esos elementos forman parte de esa visión higienista de grandes espacios verdes, hacer ejercicio, ¿no? Que los ciudadanos hagan ejercicio en los espacios verdes. Todo eso sin duda tiene mucho que ver. Por supuesto, muchas de las ideologías socialistas de finales del 19 van a hacer una contribución fundamental en esa democratización, esa reivindicación de la democratización de ciertos derechos, del bienestar, etcétera, ¿no? De los ciudadanos. El nuevo cristianismo de finales del 19 es crucial, es decir, las aristocracias liberales emprenden una serie de medidas altruistas de transformación del espacio público, con recaudación de fondos, etc., dentro de esquemas de pensamiento cristiano, del nuevo cristianismo que se llama, que está representado sobre todo en Saint-Simon, ¿no? Eugene Saint-Simon es el gran ideólogo de esta visión aristocrática socialista, influida por principios cristianos de la caridad, etcétera, ¿no? Que se va a ver manifestado en el caso de las aristocracias portuguesas, que es el caso que yo he analizado, sobre todo con la creación de cooperativas de vivienda, ¿no? Para que la gente tenga acceso a la vivienda, y también en la creación de espacios públicos, ¿no? Mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? El saint-simonianismo tiene esta visión socialista a través de la ciencia y de la tecnología, ¿no? De cómo podemos construir una sociedad mejor a través de los elementos que nos proporciona la ciencia y la tecnología. Como decíamos, es una utopía tecnocientífica optimista, ¿no? Es una de esas respuestas al proceso de mecanización y de industrialización, ¿no?
Por último, yo creo que cabría reseñar también los liberales, los ideales liberales y republicanos, ¿no? La creación del nuevo ciudadano orientado a esa mejora constante, a esa búsqueda de la plenitud, de la salud. Todo eso que hoy día es parte de nuestra cosmovisión, ¿no? De la sociedad moderna, empieza en el siglo XIX y desde luego el higienismo está muy influido por esos ideales liberales del nuevo ciudadano. Y quizás yo también podría decir, pero esto ya quizás es un poco osado y no sé si guarda relación, pero también el utilitarismo, ¿no? Esa visión práctica de perseguir la eficiencia de las cosas, aumentar el bienestar de vida, el placer. Quizá todo ello también está en la base de esa cosmovisión, ¿no? Del ciudadano disfrutando, del ciudadano viviendo en el espacio público de esa forma. Pero bueno, como digo, es un poco osado y yo creo que necesitaría una tesis doctoral para comprender esto bien. Esto solo es una mera introducción al movimiento, ¿no? De cualquier forma, la salud pública pasa a ser una responsabilidad colectiva, ¿no? La salud pública es una responsabilidad colectiva que implica ya no solamente la acción política para toda esta clase de medidas y de transformaciones materiales en la infraestructura, etcétera, sino también implica la incorporación del ciudadano en un nuevo modo de vida asociado a tales transformaciones. Hay que domesticar al ciudadano. Esto es lo que llamaríamos una biopolítica, ¿no? Es la biopolítica de la sociedad industrial. Y en la biopolítica de la sociedad industrial, el nuevo ciudadano tiene que aprender a sortear la degeneración, ¿no? Porque como decía, la mayor parte de la clase trabajadora de la sociedad industrial moderna proviene de los campos y cuando es hacinada de las ciudades ha perdido su tradición y sus modos de vida ligados a la naturaleza, a los ciclos estacionales, las tradiciones gastronómicas, ha perdido su modus vivendi. Y ese nuevo trabajador industrial tiene que ser domesticado, tiene que ser instruido en una forma de vida saludable que es pertinente para el bien colectivo, diríamos, ¿no? Esto puede ser criticable porque el mero hecho de la existencia de poder, que es una existencia trágica porque el poder existe, ¿no? No podemos imaginar una sociedad sin poder, ¿no? Podemos imaginar sociedades donde el poder está mejor distribuido o los mecanismos de poder son más justos y democráticos, pero no podemos imaginar una sociedad sin poder. Eso es imposible, ¿no? Y el tema es que, claro, esta biopolítica de la sociedad industrial, que desde luego tiene en muchas ocasiones muchos más intereses, está promovida mucho más por los intereses de las aristocracias, por prevenir todos estos problemas secundarios, ¿no? Como pueda ser la expansión de enfermedades, la insalubridad, la decadencia, etc., más que por la empatía frente a las condiciones de las clases trabajadoras, pues es muy criticado, ¿no? Es muy criticado, pero desde luego tenemos que comprender que la única forma de hacer que como sucede a comienzos del siglo XX, haya ciudades con varios millones de habitantes como Londres, es que exista una biopolítica, ¿no? Que exista una domesticación de esas grandes masas de población, ¿no? Entonces, ¿qué forma parte de todo ese proceso de domesticación? Las campañas sanitarias, ¿no? Las campañas que alientan al ciudadano a llevar un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, hacer actividades al aire libre en los parques urbanos, campañas contra los vicios y los malos hábitos, campañas, por ejemplo, contra el uso de la prostitución. Hay una promoción en estas campañas de una forma de vida tradicional alineada con los principios cristianos de la familia, etc., ¿no? El objetivo, en la mayor parte de los casos, porque todas estas medidas higienistas en cada país toman distinta aplicación y sobre todo toman distinta aplicación porque en cada país
los movimientos de modernización son distintos, ¿no? En el caso de Portugal es la regeneração, el caso de España es el regeneracionismo, y etcétera, ¿no? Y cada movimiento de modernización tiene sus particularidades, porque la mayor parte de los casos, la modernización de las sociedades europeas a finales del XIX tiene mucho que ver con el intento de conciliar la tradición con la nueva vida industrial, ¿no? No existe un deseo por, diríamos, acabar directamente con la tradición y el canon, sino que existe más bien un deseo por renovar, por hacer compatible la tradición con la nueva vida industrial, ¿no? Entonces, dentro de ese deseo por la renovación de la tradición, están esos principios cristianos de la vida familiar, de una vida saludable, no solo físicamente, sino moralmente también, intentando establecerse esa equiparación. Y es una equiparación que tiene bastante sentido, ¿no? Porque yo creo que la psicología y la sociología han probado que la integración adecuada, ¿no?, psicológica de los individuos es fundamental para la salud física, ¿no? Es decir, y desde luego que los individuos tienen una mayor estabilidad psicológica si se sienten parte de el colectivo, ¿no? Si se sienten armonizados con el colectivo, ¿no? Yo creo. En una sociedad en la cual el individuo no siente pertenencia con el colectivo, y esto empieza a ser un fenómeno general, es mucho más frágil, y no solo es mucho más frágil, sino que la salud colectiva a nivel psicológico y a nivel físico se ve afectada, ¿no? Se ve afectada. Esto daría para mucho, no me quiero meter en estos temas, pero creo que es evidente, ¿no? Y hoy día, por ejemplo, es de total actualidad, ¿no? En el siglo XIX, toda esa reinterpretación de la tradición encuentra muchas traducciones a través del nacionalismo, y ya no tanto del cristianismo. Y claro, el cristianismo es universalista, pero el nacionalismo es particularista. Y esas reinterpretaciones de la tradición a través del componente nacional y no del componente religioso, ¿no?, en el cual todos somos hijos de Dios, esa reinterpretación de la tradición a través del somos hijos de la patria, pues va a llevar también a los movimientos fascistas. Y todo ese mejunje de ideas es curioso, porque en muchas ocasiones nos lleva a contradicciones que bien conocemos, ¿no? Como hoy movimientos que consideramos totalmente reaccionarios, como la respuesta fascista, ¿no?, del siglo XX, sin embargo, en otros aspectos tecnocientíficos, etcétera, incluso podríamos decir de la conservación, como es tan afamado el caso del nazismo verde, ¿no?, pues en otros aspectos son progresistas, ¿no? La modernidad produce todos estos movimientos, y pensar que por el hecho de que desde un punto de vista de las libertades democráticas, desde el paradigma del pensamiento actual, son considerados negativos, en su momento son movimientos de persecución del progreso, etcétera, es un error. Simplemente son formas de concebir el progreso que hoy condenamos, y adecuadamente, por supuesto, condenamos. Pero es un error pensar, y yo creo que ya hay una bibliografía que ha demostrado esto con claridad. Por ejemplo, voy a referirme a casos libros que he leído, por supuesto, Lino Camprubí, Los ingenieros de Franco, Tiago Saraiva, Fascist Speaks, la construcción tecnocientífica, ¿no?, del fascismo, etcétera. Es decir, esa modernidad tecnológica, esa modernidad industrial, esa modernidad mecanizada, arraiga también dentro de las reacciones, ¿no?, y dentro de esas. Y cada una de las cosmovisiones ofrece una biopolítica del ciudadano, ofrece una forma de comportarse del ciudadano dentro de esa visión que predomina en el siglo XIX naturalista,
naturalista, determinista biológica o naturalista, que considera que las sociedades humanas pueden ser consideradas superorganismos y que por lo tanto la articulación de esos superorganismos tiene que rendirse a los principios de eso, ¿no? De la eficiencia, de la productividad, ¿no? Etcétera, ¿no? Como decía, existen estas campañas, existe esa lucha institucional contra las enfermedades y existe también ese interés por favorecer que las poblaciones mejoren su nivel de vida y se combata esa sensación de decadencia que se vive con miedo. Y bueno, ya por último yo quería concluir con unas cuantas reflexiones que me han surgido durante esta investigación, que, como digo, es muy superficial e introductoria. Apenas he tenido que leer unos cuantos papers y consultar unos libros que ya tenía de historia ambiental, pero me parece muy interesante cómo podemos encontrar paralelismos entre los movimientos ecologistas del siglo XX y de la actualidad y el movimiento higienista de finales del XIX, ¿no? Para empezar, cómo esa aglomeración urbana, esa masificación, ese éxodo rural que desconecta al ciudadano de lo natural es lo que le hace darse cuenta de la importancia de la naturaleza, ¿no? Es ese proceso urbanita el que hace que se pueda reivindicar lo natural de manera necesaria. Es decir, necesita el ser humano desapegarse del medio para reivindicar el medio natural. Esa es una reflexión interesante que yo creo que se inicia entonces y pervive hoy, ¿no? ¿Es comparable ese deseo, esa vocación renaturalizadora de los espacios en la ciudad a esta vocación actual renaturalizadora de los espacios? Es decir, ¿puede considerarse que el intento de crear áreas verdes en las ciudades es un precursor del intento de crear grandes zonas verdes cuando la población humana ocupa la práctica totalidad de las superficies nacionales y en la actualidad la práctica totalidad del globo? Es decir, hay una equivalencia entre la desaparición, entre la ausencia de naturaleza por parte de los ciudadanos del siglo XIX que van a las ciudades y la ausencia de naturaleza contemporánea, que ya no es local, sino que es general, ¿no? Ese deseo de renaturalizar proviene en ambas ocasiones históricas de la ausencia, de la percepción de la ausencia. Eso es algo que me ha hecho pensar mucho leyendo estos. Me parece interesante, ¿no? Cómo renaturalizar la ciudad, o naturalizar la ciudad, mejor dicho, guarda un gran paralelismo en ese sentido con renaturalizar el mundo, ¿no? O renaturalizar tu país, según ya el esquema de cada cual, ¿no? Que es básicamente lo que yo estoy analizando con rewilding, ¿no? Con mi tesis sobre rewilding. Luego me ha parecido interesante también el tema de comprender la salud pública a través del espacio, a través de cómo esa visión profiláctica del espacio, de los jardines, de el agua, sistemas de alcantarillado, etcétera, que abordan la ciudad como un gran superorganismo, de alguna manera apuntan ya a la idea del One Health, ¿no? De una salud. Que desde luego necesita de la invención del medio ambiente global. Esto sucede en los años 60, para tomar la dimensión actual, la cual ya hasta la atmósfera, ¿no? Todos los sistemas que forman parte del sistema Tierra, ¿no? Están relacionados con la salud de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esa idea de la ciudad como organismo, ¿no? Como sistema que necesita mantener la salud a través de estos espacios como verdes, como pulmones,
grandes avenidas como sistemas de ventilación, ¿no? Como si fueran arterias, esas ideas, ¿no? Que hay naturalistas en el siglo XIX, de alguna forma anticipan, ¿no? El One Health es otra de las cuestiones que se me ha abierto, ¿no? Y ya por último, estas tecnoutopías, ¿hasta qué punto son el precedente de el ecomodernismo actual, ¿no? De las utopías verdes actuales? Yo encuentro muchas similitudes entre una cosa y la otra. Y desde luego las utopías siempre han sido género a lo largo de la historia, ¿no? Las ciudades utópicas han existido en diferentes géneros, etc. Pero estas ciudades utópicas tecnocientíficas que incorporan la naturaleza dentro, ¿no? Esa idea Wakanda casi, ¿no? De la ciudad en el siglo XIX, y que, como he reseñado ya en un par de ocasiones en este vídeo, vemos en los jardines, fuentes, parques de Barcelona, ¿no? Barcelona es transformada radicalmente, ¿no? Durante finales del XIX y comienzos del XX. Todas esas tecnoutopías no recuerdan un poco, ¿no? a el ecomodernismo actual. En fin, estas son algunas de las apreciaciones que yo quería dar sobre el movimiento higienista, que, como digo, empieza por un deseo de combatir la malaria, la tuberculosis y todas estas enfermedades que diezmaban la población de finales del XIX y comienzos del XX, pero que llevan de la mano todos estos sistemas de pensamiento y todas estas ideas y producen una transformación radical de las ciudades, de las arquitecturas y de la forma de vivir de la gente, hasta el punto de que hoy día gran parte del ideario higienista ha pervivido hasta ser invisible a nuestra cosmovisión. Podríamos hablar de muchas otras cosas que sucedieron posteriormente, 1000 cosas que guardarían relación con esto. Podría abordarse desde otros prismas, hay muchos asuntos que me he dejado, pero evidentemente es un tema complejísimo sobre un periodo de la historia bastante prolongado, estamos hablando de muchas décadas, que toma muchísimas características en cada país y que, por lo tanto, yo no me veo con las capacidades. Así que espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho sobre este movimiento higienista que fue tan influyente en este periodo y que hoy día forma parte de la forma en la que vemos el mundo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.